Militarizaron zonas de La Habana en medio de juicios políticos. Varias zonas de La Habana se encontraban militarizadas este pasado jueves, aparentemente por la realización de juicios políticos en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial. El activista cubano Adelph Bon confirmó que las barriadas de Santos Suárez y La Víbora estaban bajo fuerte presencia policial y además, con cortes en las comunicaciones. Así amaneció ayer por acá, expresó el también reportero independiente. Bon dijo en los comentarios de su publicación de Facebook que estaban realizando varios juicios este pasado 2 de noviembre. Otra usuaria, identificada como Rosie Kev, señaló que también estaban con cortes de internet en Luyano. Para este pasado 2 de noviembre estaban programados los juicios de los activistas Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Jorge Luis Boada Valdés y Johan Carlos Terán Izquierdo, este último de 25 años. A Domínguez Sardiñas le piden 3 años de cárcel, mientras que a los jóvenes Boada Valdés y Terán Izquierdo les piden 15 y 12 años de prisión respectivamente, informó Diario de Cuba. Hasta el momento se desconocen detalles del juicio. Centro Cubano de Derechos Humanos documenta nuevos casos de presos políticos. El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre, a al menos, 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe más reciente del Centro Cubano de Derechos Humanos. Hasta el 31 de octubre, esa entidad recopiló y documentó 726 casos de presos políticos. Arnaldo Recain Mustelier Veranés, Gustavo Mena Artola, Aníbal Ribó Figueredo, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles y Yanquiel Villavicencio Balmaceda están en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y de reunión. Nosotros hemos podido recopilar 5 nuevos presos y no quiere decir que esos sean los únicos. Los que ya entraron a prisión entraron por diferentes delitos, por ejemplo, instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desórdenes públicos y desacato a la figura del gobierno, dijo Martha Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización que tiene su sede en La Habana. La opositora aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial, la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión. Hemos podido tener acceso a más personas a las que se le han dado beneficios, algunas también se los han negado, indicó la directiva de la entidad. También ha habido presos a los que se les han revocado los beneficios, como es el caso de Cervantes Borges Chacón, que estaba en la calle, trabajando en un camión de basura desde el mes de junio y, según nos explicó la mamá, se le fue el camión de basura porque el jefe lo mandó a buscar café y entonces lo revocaron porque lo acusaron de que había huido y fue recluido en el establecimiento cerrado Toledo. Las cenas familiares de fin de año en Cuba se harán con una canasta básica mermada. Se repetiría la situación de octubre, cuando se vendieron panes más pequeños y hubo días en los que ni siquiera se comercializó. Sobre los demás productos de la canasta básica para noviembre tampoco los dirigentes saben cuándo podrán contar con ellos. Solo se han asegurado las 3 libras por persona de azúcar morena y se entregarán en la primera quincena del mes las 7 libras de arroz más una faltante del mes anterior, que será gratuita por ser de donación. Del resto de los productos todavía no hay garantías, refieren. Con la agravada crisis de alimentos y la dependencia cada vez mayor de productos de importación, las quejas y la desesperación de los ciudadanos por encontrar alimentos a precios asequibles han incrementado exponencialmente. El surtido irregular de las bodegas para entregar en tiempo los productos normados de los pocos que puede permitirse el cubano con salario medio solo aumentan la inseguridad alimentaria. El comienzo de noviembre, con la escasez de arroz, el alimento base de cualquier cocina cubana, y otros productos esenciales, augura un invierno difícil para los cubanos, que gustan de hacer cenas familiares en fin de año, cada vez más difíciles de concertar. La condena anual del embargo de Estados Unidos contra Cuba demuestra la inoperancia de la ONU. Un año más, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba y un año más, el régimen cubano se ha manifestado calificándolo de nueva victoria. El llamamiento recibió en esta ocasión 187 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. Además, hubo una abstención, la de Ucrania. El año pasado hubo 3 abstenciones y los mismos votos negativos. El estéril ritual tiene lugar en un momento, precisamente, en que las Naciones Unidas están demostrando su incapacidad para contribuir a la paz en Oriente Medio tras la guerra desencadenada por el ataque terrorista de Hamás al país hebreo el pasado 7 de octubre. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, que intervino justo antes de la votación ante la Asamblea, denunció que el bloqueo viola el derecho a la vida, la salud, la educación y el bienestar de todas las cubanas y cubanos y constituye un acto de guerra en tiempo de paz.
La Asamblea celebra cada año una sesión específica para pedir el fin de este embargo impuesto en 1962 y que impide a Cuba hacer transacciones en dólares, comercializar con productos que atraviesen Estados Unidos y que tengan un porcentaje mínimo del 10% de partes elaboradas en ese país, así como utilizar el sistema financiero norteamericano. Los países que ayer y hoy han intervenido en la Asamblea en apoyo de Cuba insistieron en que el embargo es una medida unilateral, pues no ha sido decidida por el Consejo de Seguridad, supone una injerencia en otros estados y termina castigando sobre todo a la población de Cuba, antes que a su gobierno. Por su parte, el mandatario Miguel Díaz-Canel calificó como un triunfo de la dignidad la votación en la Asamblea General. Una nueva victoria del pueblo cubano y de su revolución. El reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional al heroísmo y a la resistencia de Cuba. El triunfo de la dignidad y la valentía de nuestro pueblo, celebró Díaz-Canel en la red social X. De igual manera, tras la votación, Díaz-Canel criticó al representante de Estados Unidos, que reiteró ante la ONU que el embargo tiene como fin hacer progresar la democracia y promover los derechos humanos y las libertades en la isla. Qué ridículo el discurso del representante imperial, lleno de mentiras, calumnias e hipocresía. Vergüenza debía darle ante la condena inmensamente mayoritaria contra su política genocida, injusta y criminal. Nuestra onda es la de David, escribió el mandatario cubano, usando la metáfora bíblica de la lucha contra Goliat, que solían repetir José Martí y Fidel Castro. El texto, presentado por Cuba desde 1992, siempre sale adelante con mayorías abrumadoras y sin apenas votos en contra, más allá de Estados Unidos y alguno de sus aliados. ¿Qué esperan los activistas del examen sobre derechos humanos al que se someterá La Habana? Varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional sus expectativas sobre la rendición de cuentas en materia de derechos humanos a la que deberá someterse el régimen comunista el próximo 6 de noviembre, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El examen periódico universal a Cuba representa una oportunidad crucial para que la sociedad civil cubana sea escuchada y para que los Estados miembros de la ONU promuevan que el gobierno cubano cese la represión de la disidencia y tome medidas para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En el examen periódico universal hecho a Cuba en el 2018 se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones, y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución. Cristian Manuel Jiménez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, recopiló opiniones de activistas y familiares de presos de conciencia en Cuba de cara a esta nueva evaluación sobre el cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Ana Melí Ramos, activista cubana, profesora y curadora de arte. Mi expectativa con respecto al examen periódico que Cuba tiene en Naciones Unidas es que finalmente se refleje la realidad de lo que viven los cubanos. Tanto los cubanos que están dentro de Cuba como los que están fuera y no nos dejan regresar al mantenernos como exiliados forzosamente. Que se refleje la realidad que viven los presos políticos en Cuba, que son más de 1000 presos que están siendo reprimidos en las cárceles. Que se reflejen las amenazas que están recibiendo las familias de esos presos cuando deciden denunciar lo que está sucediendo con ellos y la separación en la que viven en todo el tiempo. Muchos presos políticos siguen obligados a padecer hambre hasta sufrir desmayo, algunos bajo torturas permanentes. Recordemos a Félix Navarro, su hija Sailí Navarro Álvarez, Aymara Nieto, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Lisandra y José Daniel Ferrer García, quien lleva más de 2 años en una celda de castigo bajo torturas constantes y más de 3 meses bajo desaparición forzada. Les exhortó además a que condenen gobierno de Díaz-Canel por sus constantes violaciones a los derechos humanos, por sus despiadadas torturas y crímenes de lesa humanidad. Ricardo Cabrizas viaja a Moscú en busca de más inversiones rusas para Cuba. El Kremlin advierte que la isla debe crear condiciones favorables en su economía si pretende recibir fondos. El ministro del Comercio Exterior y de la Inversión Exterior, Ricardo Cabrizas, artífice del acercamiento entre el Kremlin y La Habana, viajó el pasado miércoles a Moscú para pactar nuevos acuerdos que oxigenen la anémica economía cubana. Los planes discutidos con su homólogo ruso, el viceprimer ministro Dmitry Chernyshchenko, incluyen la promesa de un chorro de inversiones que, como de costumbre, fluirán en una sola dirección, de Rusia hacia la isla. Según la agencia rusa Sputnik, en la reunión, donde también estuvo el consejero empresarial del Kremlin, Boris Titov, que viajó el pasado octubre a La Habana, y funcionarios del Banco Central de Cuba, se abordaron varias estrategias para reafirmar las alianzas bilaterales y conseguir más inversiones.
el rumbo prioritario para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales debería ser la creación de condiciones favorables para las inversiones rusas en la economía cubana, insistió Chernyshchenko, sin revelar claramente qué condiciones espera que la isla cumpla para que sea merecedora de los fondos del Kremlin. Sin embargo, Sputnik no dijo ni una sola palabra sobre la presencia de cientos de cubanos que trabajan como mercenarios para el ejército ruso en la invasión a Ucrania, presuntamente a cambio de obtener la ciudadanía y varios miles de rublos, ni de las implicaciones diplomáticas y económicas entre ambos estados de este asunto polémico. Si en algo han estado de acuerdo Moscú y La Habana, después de que trascendieran imágenes de los soldados cubanos en el frente de batalla, es en guardar silencio. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.